Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al cuarto episodio de esta serie Líbranos del Mal. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de salud mental junto con uno de mis mejores amigos, Gabriel Borja. Él ya lo conocen, ha estado aquí en el podcast antes, hablamos de un tema muy similar y él tiene un podcast llamado Humano. No, es que él lo escribe sin la H porque pues sí, es más chido. Pero sí, no, tengo que decir esto antes de entrar a este episodio. Lo digo en el episodio, pero déjame ser lo más claro posible. Yo y Gabriel Borja no somos expertos en esta área. Entonces tomen todo lo que digamos con un granito de sal. Tomen la carne, escupan los huesos. Lo que sí somos es que somos pastores y nos toca enfrentar situaciones de salud mental todo el tiempo. Estamos en consejería constantemente, estamos tratando de ayudar a gente, pero nosotros somos los primeros en reconocer, no somos profesionales. Entonces no tomen esto de esa manera, tómenlo como pastores lidiando con el tema de salud mental. La otra es, también lo digo en el podcast, pero vale la pena ser lo más claro posible. Hay un tabú grande alrededor de salud mental y a lo mejor no le estoy haciendo ningún favor por hacer este episodio dentro de una serie acerca de demonios y posesión demoníaca y todas estas cosas. Pero sí es algo que se termina confundiendo bastante, especialmente en el mundo de iglesia. Y esa fue la razón que queríamos hablar de esto dentro de esta serie. Entonces, nomás para que sepan, lo reconocemos que no somos no somos expertos en esta área, tenemos cierta experiencia y estamos contando un poco de nuestra experiencia, nuestras opiniones y es todo. Entonces sí, es un buen episodio. Gabriel Borja es un genio. Contamos algunas anécdotas morbosas y cosas por el estilo. También les digo de antemano, removí más o menos unos 15 a 20 minutos de este episodio, donde hablamos acerca del enneagrama y cómo hay tácticas del diablo hacia diferentes números del enneagrama. Pero eso lo estamos poniendo en Patreon. Entonces, si quieren escuchar la versión extendida de este episodio, que incluye 15 a 20 minutos más, pueden ir a patreon.com/Jesiah Hansen. Y sí, una vez más, les recomiendo el podcast de Gabriel Borja. Él también es un pastor ya de muchos años de la Iglesia Comunidad Cristiana en Puebla. Él y su esposa Gaby son increíbles y tienen un corazón enorme. Entonces, sí, espero que disfruten este episodio. Próxima semana terminamos la serie, pero también vamos a hacer un episodio más que va a ser para Patreon y va a ser preguntas y respuestas en vivo. Yo no sé qué preguntas van a venir, pero vamos a hablar de este tema en específico. Entonces, si a ti te interesa, vete uniendo a Patreon. Yo creo que para cuando salga este episodio, ya va a estar disponible la fecha ahí en Patreon. Entonces, para que vayas apartando el día y tengan sus preguntas listas. Yo no sé cuánto va a durar, yo no sé qué tan raro se va a poner, pero seguro va a ser largo y va a ser raro. Entonces va a ser divertido. Entonces vete uniendo ahí a patreon.com. Si te interesa, puedes apoyar desde $1 al mes. Ahí tenía que pasar la moto. Pero puedes unirte desde $1 al mes y accesar este contenido, específicamente esta reunión de Zoom. Va a estar disponible para los que apoyan desde $1. Y no le digas a nadie, pero pues si tú apoyas, puedes invitar a un amigo sin problema, siempre y cuando no sean hackers. Pero sí, disfruten este episodio con Gabriel Borja, donde hablamos de salud mental y las confusiones entre salud mental y posesión demoníaca. Chidísimo, ánimo. Hey, Gabriel Borja, muchas gracias por estar aquí en Armadillo de nuevo. Ya habíamos pasado demasiado tiempo sin grabar en Armadillo. Sí. Habíamos grabado en otros lugares, pero no aquí. Entonces, qué chido poder tenerte de nuevo. Y para los que no conocen a Borja, seguro ya dije esto en la intro, pero tiene un podcast increíble
increíble. A lo mejor el mejor podcast que hay. Se llama Humano Sin H. Entonces, no se escribe humano sin H. Es la palabra humano, pero sin la H. Está muy bueno. Y Borja ha sido un buen amigo por mucho tiempo. Y o sea, no estudiaste nada acerca de psicología, ¿verdad? No, nada. No. Pero te interesa muchísimo el tema salud mental. ¿De dónde nació todo eso? Realmente nació por experiencia más personal. Creo que empecé en el 2017 a tener más crisis de ansiedad. Creo que desde los 15 años he sentido como que esta sensación de depresión y fue como que necesito buscar respuestas. Y en mi vida siempre es como buscar, investigar, buscar respuestas, encontrar por qué pasa esto, por qué me pasa tal. Y ahí es donde surgió todo. Entonces sí ha sido investigar, leer, desde una perspectiva espiritual, también como pastor para ayudar a otros. Y de ahí es donde nació toda la búsqueda. Y luego como pastores, ¿no? O sea, siempre estamos... no somos psicólogos, pero estamos siempre aconsejando. No somos expertos, doctores, ni nada así, pero sí tratamos mucho con salud mental. Entonces, quería como pastores, que quede muy claro, no somos expertos. Y lo mejor que puedes hacer es que si tienes alguna, ya sea enfermedad mental o alguna crisis constante, crónica, es buscar ayuda con algún profesional. Pero quería hablar contigo al respecto de cómo pastores, cómo lidiamos con eso de salud mental. Y también cabe decir, odio que creo que estoy alimentando el tabú de salud mental por meter un episodio como este en medio de una serie donde estoy hablando de demonios y el diablo y exorcismo y endemoniados. Nada que ver, no más que sí, cuando se habla del tema de endemoniados siempre está el otro lado de esta gente en la Biblia. O sea, Jesús no los estaba confundiendo con gente con salud, con alguna enfermedad mental, tipo esquizofrenia, epilepsia, cosas por el estilo. ¿Cómo se llama? Sí, lo de identidad, identidad múltiple, todas estas cosas que son fuertes. Pero entonces por eso quería hablar de eso en medio de esta serie, porque sí puede ser un poco confuso. Pero antes de... es chistoso que mucha gente ha estado escuchando este podcast. El primer episodio ha sido el más escuchado del año ya. Wow. En como 3 semanas. Le ganó a casi todos ya. Entonces creo que... No sé si es por morbo. Que estoy sospechando que sí. Que se trata de morbo. Gente quiere escuchar historias de terror. Entonces antes de entrar a todo, quería preguntarte algunas historias de... hablar un poco acerca de cosas morbosas y luego ya nos ponemos serios. Entonces empezamos a hablar de cosas buenas. Porque la verdad en esta serie no ha habido eso. A lo mejor en preguntas y respuestas de Zoom que vamos a hacer, a lo mejor ahí nos vamos a poner más morbosos y hablar acerca de fantasmas y lo que sea. Pero primeramente, ¿cuáles son tus películas de terror favoritas? ¿Te gustan? No sé si sé esto. Creo que no, honestamente las películas de terror no es mi género favorito. Incluso sí hubo un momento en el cual decidí como no ver nada que estaba y me puse un poquito anti películas de terror. Porque sentía que había algo, o sea, sí, reconocí que me afectaban bastante. Y no condeno a nadie, ahora ya es como, ok, si tú lo quieres hacer, lo quieres ver. Y admito que la última película que intenté ver fue la de Suspiria. Entonces fue como... me encantó el arte, toda esa parte la quería ver. Y llegué como a 3/4 de la película y dije, estoy sufriendo cada instante. No viste el final de Suspiria. Uf. Lo terminé de ver, pero como más adelantado. Fue así como de... ¿what? ¿Qué acaba de Ese suceder? final está brutal. No la recomendamos a nadie. No. No vean Suspiria. Que eso va a hacer que todos se vayan a ver Suspiria en Prime. Amazon Prime. Y me chocaba cada parte de decir, está tan artística, tan bien hecha, todo me encantaba. Pues pero Tom había York hizo la parte música. De, qué loco está. La música. La canción Unmade de esa película sale al final en medio de cuando está
el diablo o el demonio principal matando a todas las brujas, decapitándolas. La canción que sale ahí, Unmade, es la canción más... Oh, God. Está buenísima la canción. La escucho yo aquí solo en mi oficina a veces y gente diría, estás endemoniado. Pero... Exactamente. Nada más ver esa película entonces, ya nos van a catalogar de locos. ¿Tú crees que películas de terror pueden abrir alguna puerta? Pienso que para personas sí, porque puedes sembrarte pensamientos, sobre todo de miedo, ¿no? O sea, como que para ciertas personas sí. Yo lo vi en mi vida y la razón por la cual no veía películas de terror, y en general no las veo, o sea, no voy al cine y sale una película, ni siquiera estoy como muy consciente. Es porque de niño recuerdo un comercial de una película y cuando lo veía inmediatamente sentía algo. Entonces era como, y me dejaba esa, y después empecé a tener como pesadillas de esa imagen. Entonces sí te puede dejar como semillas de pensamientos, de que es más fuerte. Y para mí era como esta sensación de eso es más fuerte que lo que tú a lo mejor experimentas un domingo o algo como espiritual. Sí. Entonces por eso sí fue como que prefiero no. Porque para mí es chistoso. Yo estoy de ambos lados de este argumento, de que si abre puertas o no. Porque para mí, una tarde perfecta, y Mimi lo sabe, es yo quedarme solo, que sea frillito, que haga frillito, y que esté lloviendo, y poner una película de terror, y comer todos los carbohidratos posibles. Ese es como que... es como, no sé, es como ponerme una cobija así, rica. Amo ver películas de terror, pero tengo dos cosas que a lo mejor argumentarían hacia el otro lado. Una es, me han gustado las películas de terror desde chiquito. Y cuando salió la película del Aro, mi mamá me dijo, ve y ve la de Los Otros, la de Nicole Kidman. Yeah, ¿te acuerdas de esa? Tenía como 14 años y me mandó al cine a ver esta película que era clasificación C. Está bien bonita y da miedo, pero está bonita. Y entonces mi mamá nunca tenía problemas con eso, pero cuando salió la película del Aro, me dijo, no quiero que la veas. Y yo fui en secreto, fui a ver la película. Llegué tarde y la mañana que sigue, mi mamá me dice, ¿viste la película del Aro ayer? Wow. Y yo, pues siendo un adolescente idiota, dije, yo no. y mi mamá me dice, no, sí, anoche desperté, fui al baño y vi sobre tu puerta un aro que estaba ahí y me tuviste orando toda la noche por ti. Wow. Entonces me castigó y toda la cosa, ¿verdad? Porque la mantuve despierta, orando por mi protección. Entonces esa historia siempre se me ha quedado grabada, que mi mamá de repente, con esa película en específico, se puso de... Y yo creo que tuvo más que ver con yo en rebeldía mintiendo, todo en secreto. Claro. Y mi mamá nunca toleró eso. No creo que fue tanto ver la película lo que abrió la puerta, fue el ir en secreto, ir en rebeldía a verla y desobedecer a mis padres. A los 14, 15, no me acuerdo cuántos tenía. Pero y luego, después, vi la película del infierno, que es una película mexicana sobre el narcotráfico. Uh-huh. Para mí, esa es una de las películas que más me ha dado miedo. No sé por qué. Yo sé que mucha gente la ve y les da risa y es comedia. Pero se trata del narco y lo que sea. Pero me pegó de una manera que literal distorsionó toda mi manera de ver México. Y quería salirme del país. O sea, por meses. Tenía tanto miedo del narcotráfico y de todas esas cosas. Porque me agarró. Y entonces tengo esos dos lados, esas dos historias. Pero he visto un montón de películas de terror, de que, no sé, Annabelle y La Monja y El Conjuro, y no me hacen nada. Sí, a lo mejor me da un poco de miedo, ¿no? Y cosas así. Sí. Pero sé que cuando alguien tiene genuino miedo hacia algo y luego abren esa puerta, sí puede terminar, sí, poseyendo tu imaginación. Pero sí. ¿Tú tienes creo que lo que hacen es sembrar estas cositas de pensamientos. Y no creo que nada más el género de terror, pero sí hay películas que te dejan como
como una semillita, un pensamiento que empieza a crecer dentro de ti y puede ser en muchos aspectos, pero en particular creo que las películas de terror sí abren más porque tú estás como esperando y hay gente que es muy miedosa, más propensa a eso y creo que te deja esas semillitas aún más en la noche, ¿no? Con pensamientos y cosas. Yeah. O sea, amo las películas de terror y luego llega la noche y luego, oh no, va a llegar una bruja a mi casa o lo que sea. Empiezas a pensar todo tipo de cosas, pero... la otra que te quería preguntar es ¿qué tan tienes experiencia con cosas paranormales sucediendo? Ya sea en la iglesia, sea en tu casa. Sí. ¿Sí? A ver, ¿tienes alguna historia? Creo que es rara esta historia porque fue en Cuba. Fuimos en el primer viaje que fui a Cuba. En Cuba se siente un ambiente, y tú lo has notado, ¿no? Hay ciudades que Sí, tienen también nos ambientes tocó a mí y a Mimi la espirituales. primera noche en Cuba, cuando fuimos. No sé si te he contado esa. No, bueno, No, sí, cuéntala. no, tú dale, tú dale. Tú primero Pero y luego yo te cuento el mío, porque el mío no está tan especial, pero así tú nos sabes pasó. que cuando vas a ciertas ciudades, tanto en México como fuera, países y lugares tienen como un ambiente, un mood muy diferente. Ujú. O sea, es interesante, tú cruzas de Tijuana a San Diego y cambia. O sea, no sé, se Ya. siente diferente, huele diferente, hay algo. Y en particular en Cuba hay mucho, sí, hay muchísimas cosas de hechicería, santería, sobre todo es una religión constante que está ahí presente. Entonces, hay algunas noches en las cuales sí tienes como pesadillas y cosas que son como muy raras. Y nosotros llevamos a un equipo de alabanza, estuvimos todos los días en iglesia, como que armados ahí, nada más en una como burbuja, vamos a llamarlo de iglesia. Pero el último día fuimos a La Habana y decidimos hacer un tour, como que muy normal, ok, vamos a ir. Ujú. La mitad del equipo me dijo, estoy yo muy cansado, no queremos salir y nos queremos quedar, que posiblemente era la mejor idea. Y nos fuimos nosotros al centro y encontramos a una persona que nos dijo, les hago un tour, va a costar $20, lo subo en una carreta, hacemos un tour, va a durar 1 hora y lo vamos a hacer. Y dije, súper bien. Nos subimos y el tipo nos empezó a llevar y fuimos y tomamos fotografías y todo estuvo muy bien. Y cuando llegamos al final nos bajamos y yo le doy los $20. Él me voltea y me dice, no, es que son 25. Y yo literal tenía el dinero medido. En Cuba no podía sacar dinero de cajero, no podías hacer otra cosa. Le dije, ¿sabes qué? Perdón, quedamos 20, es lo que tengo. Y él me dijo, no, yo voy a llamar a la policía. Y yo, ok. Entonces fue por un policía y regresó. Y el policía nos empezó a decir, ¿qué fue lo que pasó? Le dije, nos quedamos en $20, le di $20, ahora quiere 25, perdón, no le puedo dar más dinero. Tengo que pagar otras cosas. Tengo un equipo, ¿sabes? Como ahorita es lo que tengo. A lo mejor lo más sabio era darle los $5, pero inmediatamente él voltea y me empieza a ver. Y la cara le empezaba a cambiar. O sea, como que se empezó a enojar conmigo. Y me empezó a decir, tú no eres bienvenido en este lugar. Y empezó como a profetizarme y a hablarme de una manera como muy diabólica. Dijo, te maldigo, no puedes regresar. No quiero que vuelvas a pisar sobre esta isla. Y empezó y empezó. Y el Wow. policía tomó sus manos y bajó la cabeza y no hacía nada. Solamente nos estaba viendo y todo el mundo, o sea, como que el ambiente espiritual en ese momento comenzó a cambiar de una manera muy rara. El bajista me miró a mí y me dijo, ¿qué le pasa a este tipo? O sea, y me empezó a gritar y a gritar y a insultar y a maldecir y a decir, no eres bienvenido, no puedes estar acá, no puedes venir, no puedes hacer más cosas. Y yo nunca había escuchado algo como tan distinto. O sea, hay gente que te puede insultar, te puede gritar. Fue como una experiencia tan rara escuchar como profecías satánicas o malvadas. No sé, fue algo así como Wow. muy raro que me marcó. Y escuchaba el tono profético. Tú has escuchado el tono profético cuando en una reunión alguien dice algo y dices, esto fue Dios. Ahí era tan claro que esta persona estaba hablando más de lo que habíamos hecho durante la semana, de lo que habíamos llevado a cabo. Y ahora él estaba literal tomando algo de la nada que no era tan importante para decirme que no regresara a Cuba y que no volviéramos a hacer. Y era como causar temor de no regresar otra vez a predicar, de no hacerlo. Entonces, sí, fue así Wow. como, no Wow. sé, raro. Ya, nosotros la primera noche que llegamos a Cuba, ya, o sea, fue viaje largo, ¿no? O sea, aterrizas en La Habana y luego andas en este carrito como 6 7 horas para llegar al campamento y nos dormimos y en la mañana yo desperté
en el piso. Y Mimi me dijo, ¿no sentiste todo lo que nos estaba pasando anoche? Y ella sentía las sábanas que teníamos según ella. Yo no sentí nada, yo nomás amanecí en el piso. Wow. Y ella dice que le quitaron las sábanas. Yo pienso un poco como, a lo mejor me caí de la cama y me llevé las sábanas conmigo. Pero no, las sábanas estaban del otro lado, dice ella. Y sí, hubo como que sueños bien bizarros y todo. Y eso duró como 2-3 días. De que cada noche había algún tipo de algo sucediendo. Sí. Entonces sí, también en Cuba no fue tan así grande. No, amanecí en el piso y mi esposa le da más miedo. Ella sí cuenta como que estuvo mucho más fuerte de lo que yo pienso. Pero no le quiero robar a ella la historia. Pero fue más, ella sintió el ataque y yo, no sé, dormí. Pero sí. O sea, creo que como pastor estás en muchos momentos también que hay cosas espirituales, tanto ciudades espirituales, lugares espirituales, situaciones alrededor de gente como brujos. Creo que otra vez también fue un chavo que me citó y me dijo el jueves, necesito hablar contigo, necesito hablar con el pastor. Y entonces fui a verlo y me dijo, oye, quiero bautizarme. Y yo, ok, ¿por qué te quieres bautizar? Dice, pues yo era parte de los vatos locos, ¿no? Y yo mataba güeros como tú. Y yo, y estamos en un cuarto solos. Fue como, me quiero bautizar porque escucho voces y necesito sacarlas de mi mente, porque escucho que los mate. Y yo, ok, vamos a bautizarte. Wow. Entonces fue como cosas así. Digo, no pasó nada cuando lo bautizamos. Yo estaba esperando que le cayera el agua y empezara a salir como ácido, pero no pasó nada así. A nosotros sí nos ha tocado varias personas que llegan a la iglesia y hay algo bizarro. Y esto lleva a la primera pregunta que tengo como pastor. Pero nos ha tocado que llega gente que o dicen soy brujo, soy bruja, o algo por el estilo, o es aparentemente muy claro que están endemoniados. Un ejemplo fue, llegó un muchacho a la iglesia y pobrecito, luego le pusieron el apodo The Walking Dead, porque pobrecito. Pero te describe un poco cómo actuaba, ¿no? Tipo zombie. Yeah. Llegaba y estaba ido completamente. Y se sentaba, venía con su mamá los domingos y a media reunión se paraba y no podía hacer que se sentara. Pero no hacía nada, nomás se paraba y no miraba nada. Miraba como que al piso y se ponía en algún tipo de posición y nomás miraba el piso. Y una vez la mamá llegó y nomás lo dejó en el grupo de jóvenes y se fue. Y el muchacho se paró en la pura entrada y como una estatua. Y no mirando a nadie, no haciendo nada. Y varios jóvenes se le acercaban. Y yo creo que un poco de bully estaba sucediendo porque un joven a otro medio riéndose y le pusieron este terrible apodo The Walking Dead. Y como que medio le estaban echando carrilla, pero el morro, este joven no estaba haciendo, nada. Era como si no estuviera pasando nada. Wow. Y yo finalmente llegué, yo no me había dado cuenta que estaba ahí. Me dicen, hey, llegó el muchacho que se para durante los domingos y está en la entrada y está asustando a varias personas. Entonces yo me acerqué y medio busco ahí sus ojos, ¿no? Me tengo que agachar y mirarlo a los ojos y le digo, hey, ¿quieres platicar? Y nada. Y le digo, ¿por qué no vamos para acá? Y nada. Y le dije algo como, déjame comprarte una coca y sentarnos como amigos. Y de la nada fue como que se prendió. Y me mira y me dice, ¿tú eres mi amigo? Y le digo, sí. Y entonces ahí fue cuando reaccionó. Y fuimos y nos sentamos y platicamos unos minutos. Estábamos por comenzar el servicio. Entonces platicamos unos minutos. Y luego se paró atrás y se quedó parado. Muy similar. Y esto sucedió por, no sé, un mes más o menos. Venía cada grupo de jóvenes los domingos. Hasta que finalmente uno de los pastores oró por él. Y aparentemente, fue libre. Fue algo sucedió. No hubo como que un gran ni nada, sino más
Me lo topé el otro día, trabaja en uno de los supermercados aquí en la ciudad y me lo topé y me dice, hey Jesse, así como sin nada. Normal. Es más, ni lo reconocía porque no actuaba como ese tiempo. Eso fue hace años, ya viene a la iglesia y todo y súper bien. Pero así comenzó. Pero luego tuvimos como otra situación donde venía un papá con su hija y la hija tenía un perico. Y traía este perico todos los domingos y había algo muy bizarro entre este papá y la hija. La hija estaba como que anoréxica, o sea, muy flaquita y tenía su perico y el perico pues había defecado todo sobre ella cada vez que venían. Y el momento en que uno de nuestros pastores confrontó al papá, como, ¿qué onda con tu hija? ¿Qué está pasando aquí? Dejaron de venir. Y no, había algo muy mal sucediendo. En otra ocasión vino una señora y ella sí declaró que era bruja, que era una bruja. Soy una bruja y vengo para echarles conjuros y lo que sea. Y dijimos, ok, pues siéntate acá atrás. Y si interrumpes, puedes hacerlo en silencio, pero si interrumpes, te vamos a pedir que te salgas. Y al final del servicio pasa al frente por oración. Vino un domingo donde tuvimos como que oración y a mí me tocó orar por ella. O sea, vino y se me acercó a mí y le puse la mano sobre la cabeza y mi mano se llenó de hormigas. Wow. O sea, le salieron del pelo hormigas. Y eso fue como, nope. Pero ¿cómo podemos discernir como pastores, líderes, como mamá, papá? ¿Qué usas tú para poder discernir entre... He estado usando la palabra demonización, que aparentemente es la mejor traducción para endemoniado, porque posesión demoníaca me molesta un poco porque da a entender como que nosotros somos poseídos, somos de un demonio, cuando bíblicamente es como que al revés, como que tú tienes un demonio. Y a lo mejor podríamos hablar un poquito de eso, porque sí recibí algunas preguntas, pero ¿cómo podemos discernir entre una persona demonizada que tenga un demonio y una enfermedad mental? Y te digo, no sé, no somos expertos, entonces no sé si entrar a como esquizofrenia y múltiples identidades y cosas así, pero más, a lo mejor un poco más dentro de lo que tú y yo trabajamos, que es ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, miedo crónico y todo eso. Yo creo que hay como dos cositas que a lo mejor pudieran ser focos rojos. Uno pudiera ser que ha pasado demasiado tiempo en que tú te sientes o la persona se siente normal o los has visto como que tienen una vida más normal. Porque creo que lo que pasa muchas veces con estas cosas es que van también progresando y creo que cuando no las tratamos o no buscamos o no hay una solución, y esto creo que es en todas las cosas, comienzan a tener ya una identidad en la persona, comienzan a querer cambiar. Y cuando comienzan a cambiar es que ya no se sienten normal, ya no recuerdan cuándo fue la última vez que tuve un buen día, ¿no? Si ha sido depresiones, como que cuándo fue la última vez que disfrutaste un día plenamente y no te despertaste llorando y no estuviste como que en eso. Porque todos tenemos días donde nos sentimos ansiosos, donde nos sentimos tristes, pero viene y como que se va, o sea, como que pasa 1 o 2 días y lo dejas. Pero si ya no puedes recordar un día en el cual las cosas se sentían, y por, no sé, usar la palabra normal, es que yo creo que sí hay algo mucho más ahí que se tiene que ver la raíz. Y sí, definitivo, hay algo más espiritual. Ahora, hablando de algo espiritual, no significa que todo ya tiene que ver con algo de demonios, pero sin duda sí todas estas cosas tienen que ver con nuestro espíritu, con cómo lo percibimos y con cómo lo tenemos. Y creo que la segunda cosa es que hubo un momento específico, ¿no? Donde tú puedes identificar que llegó esta semilla o este pensamiento o esta situación comenzó. Porque le puedes decir a la persona cuándo comenzó esta ansiedad o depresión y tú puedes voltear a decir, ok, fue
cuando tuve esta experiencia, este sentimiento o este pensamiento. Entonces, con un chico que le estaba ayudando con este proceso, él me dijo, es que yo sé que no voy a pasar los 18 años. Yo sé que a los 18 años me tengo que suicidar porque no puedo pasar esa fecha. Ese está determinado en mi vida. Y digo, ¿cómo empezó? Un día tuve ese pensamiento, estaba con unos amigos, estábamos experimentando con drogas y muchas cosas y me dejó ese pensamiento. Wow. Entonces lo que empecé a hacer es hablarle a su vida y decir, sí vas a pasar los 18 años, vas a cumplir el llamado de Dios a tu vida. Y comenzamos a hablarle. Pero sin duda había algo ahí específico que fue sembrado en un momento y lo podía identificar, que marcó. Entonces yo diría que esos dos casos a lo mejor es como yo vería, como que no ha habido mucho tiempo en que no te has sentido normal y ya se prolongó. Y la segunda es que sí hubo una semilla, porque ahí sin duda esos pensamientos tienen un origen más satánico. O sea, sí hay algo ahí detrás de esos pensamientos y sabes que te impactan, ¿no? O sea, como que te dejan una marca, te quedan dando vueltas en la cabeza y están ahí. Y si no los cortamos inmediatamente, empiezan a empezar a echar raíces y a dar fruto y se convierte en algo mucho más donde tú ya posees esta idea, ¿no? Ujú. Y empieza a cambiar tu identidad. Entonces creo que esos serían, sí, mis dos como focos rojos, ¿no? Ujú. ¿Y cuál de las dos dices, ok, esta es enfermedad mental, demonización? O sea, es cuando puedes diagnosticar, que puedes mirar como que, ok, ese fue el día, entonces es un caso con demonios. Sí, creo porque el origen, sin duda alguna, fue así. O sea, hay como una situación específica donde el origen de esta ansiedad, porque te puedo poner otro ejemplo, hay una persona que sentía mucha ansiedad. Le decía, ¿a qué hora sientes ansiedad? Pues como a las 4 de la tarde. ¿Por qué sientes ansiedad? Pues porque llego al trabajo y a las 4 de la tarde me doy cuenta que no he vendido lo que tenía que vender. Y sé que ahora voy a regresar a casa y no lo he logrado. Entonces es como hay una ansiedad y podemos entender el contexto y podemos llamarla, ok, esto es lo que está pasando, estás enfrentando situaciones. Ujú. Entonces hay varias cosas en nuestra vida que sí van a producir ansiedad, van a producir depresión, nos van a poner en estrés, nos van a poner ahí. Pero cuando de la nada te llega un pensamiento, ¿no? Con otra chica platicaba, es que entré a un cuarto y cuando entré a ese cuarto me llegó el pensamiento que iba a morir, que Ujú. algo me ha estado siguiendo constantemente y tengo ansiedad porque siento como algo oscuro que constantemente me sigue y me sigue. Entonces, en mi caso he visto muchas veces que el origen de la ansiedad no es a lo mejor algo que nos pasa a todos en nuestra vida, sino hubo un momento determinado, una voz, un pensamiento, una sensación, algo que impacta tu espíritu y que no lo puedes como sacudir, o sea, como que está ahí Ujú. constantemente. Y sí se tiene que empezar a tratar, o sea, se tiene que comenzar a hablar espiritualmente. Todo creo que es espiritual, pero sí tenemos que identificar que ahí hay algo más que solamente una situación. Ujú. Y también puede ser que hay mezcla entre los dos, ¿no? O sea, Sí, creo que el diablo se aprovecha de aquellos que son más débiles y puede ser que alguien sufre de alguna, ah, o sea, necesitan un poco de medicamento, para decirlo así, totalmente. así de claro, necesitan medicamento para su ansiedad, depresión o aún cosas más fuertes. Necesitan consejería, pero también el diablo puede estarse aprovechando de esta situación para plantar más y más semillas de engaño en sus vidas. Entonces tomas a un joven que a lo mejor, ah, sí, o sea, tuvo esta experiencia con drogas, se le planta esto, pero también es como, no, nomás, o sea, por un lado puedes hablarlo, recibir consejería, a lo mejor hay algún imbalance en tu cerebro, ah, pero también necesitas oración. Sí, Entonces, yo estaba pensando en eso porque te mandé estas preguntas y dije, también quiero tener algún tipo de respuesta para esto. Pero, um, y me encantó tu respuesta, creo que es la indicada. Pero también diría que hay ciertas personas que no tienen la habilidad de discernir si esto es ujú, algo de salud mental o demonización. Ah, Creo que ahí, si tú dices es que no sé distinguirlo, entonces no importa, porque el chiste es amar y servirlos, es tratarlos como claro. seres humanos y crear, no sé, a lo mejor buscar el medicamento correcto, Ujú. no irte con, no, yo creo que es un demonio, entonces no vamos a,
no vamos a buscar algún tipo de antidepresivo o lo que sea. También creo que buena teología, poder enseñarles acerca del diablo, enseñarles acerca de Dios, acerca de su identidad en Cristo. Creo que todo eso ayuda. Porque me acuerdo, ahorita en ese tiempo, mi hijo empezó a sufrir un poco con miedo. Hablé de eso en un podcast y todo. Y todo nació de un video que le enseñó su tía. Y como que boom, explotó. Y tuve que literal sentarme y enseñarle a mi hijo buena teología. Para que él entendiera, el diablo no te puede hacer daño. No puede. No tiene permiso. Lo único que puede hacer es engañar tu mente. Y fue un proceso de como 2 meses de estar ahí sentado platicando con él, enseñándole buena teología. Y se puede con un hijo de 6 años. Se puede. O sea, es encontrar la manera de describirle verdades bíblicas a un niño, ¿no? Y entonces como padre, puedo ver a algún padre escuchando esto diciendo, es que no sé si darle si darle el medicamento o ir con un psicólogo o algo así. A lo mejor yo comenzaría con buena teología. Sí. Si eso no funciona, entonces a lo mejor buscar el medicamento correcto. Y ese medicamento no tiene que ser pastillas, ¿no? Puede ser tratamiento correcto. Que sea consejería, que sea psicología, terapia. Lo que sea. Terapia de algún tipo. Pero lo que más creo que importa es que vivan dentro de una comunidad amorosa. Entonces, si ves que uno de tus hijos están sufriendo de ansiedad, están sufriendo con temor, con depresión, trabaja en la comunidad de la casa. A lo mejor no hay celulares en la mesa. A lo mejor como pastor tienes que tomar un poco más de tiempo con esa persona. Crear un ambiente amoroso dentro de tu comunidad. Porque creo que esas son las 3 cosas principales que uno necesita. El tratamiento correcto, sea demonios, sea depresión, algún tipo de terapia, buena teología, la teología correcta y una comunidad amorosa. Sí, ves? Yo creo que en los 2 casos, ya sea que la persona esté demonizada o está sufriendo ansiedad, están afectando su espíritu. Y entonces creo que ayudarles a tener una espiritualidad más robusta y disciplinas espirituales claves van a ayudar a que esta persona pueda entonces lidiar y enfrentar estas cosas. En tu caso, tú le diste a tu hijo una teología más robusta, una espiritualidad básica, pero que ahora le pudo dar respuestas a lo que está enfrentando. Y creo que muchas veces no hemos dado respuestas muy razonables a cuando alguien está enfrentando ansiedad, depresión o bulimia. Es como, deja de hacerlo, ¿no? No te preocupes, no te afanes, ¿por qué estás triste? Y estas preguntas no están ayudando a la persona a poder lidiarlo, no lo están ni siquiera escuchando. Entonces, creo que como iglesia sí tenemos que aprender a hacer tener mejores respuestas para cuando alguien está enfrentando estas cosas. A guiarlos de una manera más saludable y no nada más reprimirlos. Porque la respuesta siempre ha sido, hey, está feliz, sé contento. Y todas estas preguntas y respuestas que damos, alaba al Señor, adora, canta, ora, nada de eso realmente le ayuda a la persona porque ya lo ha escuchado. Lo que necesita es a lo mejor que alguien se siente con ellos y los pueda guiar en ese proceso, ¿no? Y tú como pastor y ya como padre, que creo que todavía no estás entrando en esto, ya que ahorita no vas a descuidar, comer cambiar pañales. Y cambiar pañales. Pero como pastor, cuando alguien en tu congregación sufre con ansiedad, depresión, desorden alimenticio, pensamientos suicidas, imaginaciones fuertes, como pastor, ¿cómo comienzas la ayuda en la vida de estas personas? O sea, ya tenemos como parte de la iglesia uno de nuestros grupos pequeños. Entonces sí, en la iglesia tenemos grupos pequeños que van por temporadas y tenemos un grupo pequeño diseñado para este tipo de cosas, ansiedad, depresión. Y yo creo que todas las iglesias necesitamos tener ya sea una pareja, o sea, que puedan ayudar, a quien acudir, o sea, como una persona, un número, una persona que se pueda entrenar y entender cómo sería la forma de ayudarles. Pero en nosotros ha funcionado tener este grupo pequeño y ha ayudado mucho para que gente pueda encontrar un espacio constante con otras personas que les puedan entender y que les puedan ayudar en el proceso para construir. Y lo que hacemos es que este grupo es un espacio seguro. O sea, es muy parecido a los grupos estos como de
de Alcohólicos Anónimos, de apoyo, porque creo que en ese lugar la persona puede sentarse y decir, me he sentido ansioso. Esta semana ha sido muy difícil, he enfrentado estos pensamientos. Y a veces pedirle que esa persona diga los pensamientos y lo exprese, le quita mucho poder, sin ser criticados. Es como, sentí que me quería quitar la vida y pasó esto. Y, ok, muy bien, estamos contigo, te entendemos, te comprendemos, te vamos a apoyar. Y ese espacio seguro hemos visto que ha ayudado a muchas personas. Y después lentamente irles dando, ¿no?, mejor teología, meditación, oración, journaling, ayudarles en su salud completa, escucharlos y guiarlos. Y eso es lo que creo que ha ayudado. Es una iglesia, una comunidad. Entonces, tomar una hora a la semana con personas que están enfrentando ansiedad y depresión nos ha ayudado más a aconsejarlos, ¿no? Como que a guiarles. Y si vemos que la situación sí es más complicada, entonces a lo mejor ya tenemos a alguien que le está ayudando, a lo mejor si se necesita liberación o algo más específico, que sí ha sido el caso en algunos, pues ya podemos también lidiar con ellos en otro nivel, ¿no?, más personal. Pero este espacio seguro creo que es tan importante que todos los pastores necesitamos. Tal vez como pastor alguien no se sienta capacitado para hacerlo, pero estoy seguro que en tu iglesia hay alguien que sí se puede entrenar, que sí puede. Y yo estoy animando a muchos jóvenes a que también se preparen, porque creo que previo a esta pandemia, la pandemia de ansiedad y depresión ya ha estado. O sea, sí ha existido. Y creo que como iglesia sí necesitamos animar a jóvenes en nuestra iglesia a que se preparen desde una perspectiva psicológica también, pero al mismo tiempo que tengan principios. Y si podemos juntar las dos cosas, creo que podemos tener en la iglesia terapeutas y consejeros cristianos que estén listos a dar respuestas. Entonces, la segunda cosa es que sí estoy hablando con jóvenes en la iglesia de, hey, considera estudiar esto, considera prepararte en esta área, considera ayudar. Entonces, tengo ya algunas personas que han decidido prepararse desde el área psicológica, pero manteniendo mucho una buena teología para crear ahora programas y ayudas que permitan, sí, realmente estar con personas que están sufriendo este tipo de cosas. Ya. Y sí, para nosotros, o sea, ha sido muy similar a lo tuyo. Hay algunos pastores que son mucho mejores para consejería y todo. Y algo que aprendí, porque sí, tenemos se dice que 1 de cada 5 personas tienen algún tipo de falta de salud mental. O sea, que no es algo como diagnosticable o algo así. Nomás es como que okay, hay algo que tienen que trabajar en su salud mental. Pero sí, tuvimos aquí en la iglesia bastante, o sea, de gente que sufría de depresión, ansiedad, y creo que la iglesia es como que un lugar donde atrae eso. Perdón si algo me causa ansiedad a mí es el heladero pasando justo en medio podcast, pero bueno. Así pasa. Ay, disculpen el de las nieves. Pero algo que sí encontramos bastante necesario es que como pastor teníamos que tener mucha empatía, tratar de ponerte en sus zapatos, porque la tentación es primero enfrentarlo. Y claro. Por lo menos ahí yo me encontraba. Mi tentación siempre era como que, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Nomás entiende que no es cierto. Si me entiendes, o sea, el muchacho como el triste. Que dices, me voy a morir a los 18, entonces yo quiero nomás entrar y decir, no, eso no es cierto, ¿no? Y tratar de instruirlos, nomás haz esto y esto y esto. Pero mucho era constancia y amor, era empatía, espera, paciencia, constancia, y era, sí, honrar su tiempo en esto y estar disponible como pastor. No hay nada que me frustra más que escuchar a pastores, y yo tenía esta actitud de que tal persona quiere hablar conmigo otra vez, tal persona otra vez quieren hablar, ay, nomás escucha la prédica o nomás adora a Dios. Y es como, yo entiendo ese instinto porque yo definitivamente caigo en esa trampa bastante. Es como, nomás quiero enfrentar la situación, solucionar el problema, 1 más 1 es igual a 2, nomás entiende eso. Pero tener la paciencia para que alguien procese y que lo que Dios está haciendo en su vida, el trabajo que Dios está haciendo en su vida, yo ser paciente hacia Él, como si fuera una planta dando frutos. O sea, tengo que esperar a que ese árbol crezca y llegue al punto donde empiece a dar frutos. Y ahorita está enferma la planta y tenemos que cuidarla y tenemos que darle
atención extra. Y entonces yo le diría a cualquier pastor que no se siente, que siente que tiene que enfrentar todo es, uno, o júntate a un equipo que lo haga por ti, como tú lo has hecho, nosotros aquí en la iglesia lo hemos hecho. O dos, no seas pastor, porque de eso se va a tratar mucho. O sea, esa es parte del pastorado, es guiar a gente, y a veces hay algunos que nomás, sí, tienes que tener empatía y tienes que tener la paciencia de que si ese joven estás luchando con depresión, con ansiedad, con algún desorden alimenticio, temor crónico, sí, orar por ellos, sí, creer que pueden ser libres de esto, pero en algunos casos no va a ser instantáneo y nomás tener esa empatía. Y hay que entender que no minimizar, o sea, para esa persona tal vez esta situación parece muy pequeñita, pero en ellos es como una tormenta gigante. O sea, es como muy fácil voltear y decir, a mí no me causa ansiedad eso. Yo no tengo esos pensamientos, yo no tengo. Entonces, es muy fácil ver nuestra vida y proyectarla sobre alguien más y decir, está súper fácil, aquí está fácil, no, no, o sea, no te vas a morir a los 18. Y entonces, digo, para salvar a este joven, en el momento me puse a platicar con él y empecé yo a hablarle de dónde habían originado estos pensamientos y ayudarle. Y empecé a mandarle mensajes constantemente, a afirmarlo. Vas a pasar, vas a cumplir los planes de Dios, Dios está contigo, yo voy a ser testigo de los planes de Dios en tu vida y juntos vamos a pasar esto. Y el día de hoy ya pasó su cumpleaños, ya pasó los 19, ya está sirviendo en la iglesia y está haciendo cosas para el Señor. O sea, sí pasó ese proceso, pero yo le di tiempo de que dijera todas estas cosas oscuras y que las hablara. Y al hablarlas también le fue quitando mucho poder, porque hay personas que en su cabeza se hace tan grande y a veces lo único que necesitan es sacarlas, ser escuchados, decir, ok, esto está existiendo, darles el espacio necesario y ahora sí empezamos a sanarlo. Pero sí nuestra respuesta y también la mía fue como, no. O sea, no te va a pasar, todo está bien, no te preocupes, no te estés triste. Y tenemos que sí a veces permitir que la gente hable. Y estos grupos a veces sí duran 3 horas, ¿no? O sea, no va a ser a veces, o sea, poco tiempo. Pero después de, no, más o menos son 12 semanas, después de 10, 12 semanas, hemos visto a muchas personas que han recuperado mucho de su salud mental y se sienten tan tranquilos, ¿no? Y ahora tienen herramientas y sienten que han recuperado mucho, ¿no? De su vida, de que también Dios no está en su contra, de que también pueden pertenecer, de que pueden... Porque hay mucha condenación también en personas que están enfrentando tristeza, porque no quieren estar ahí, ¿no? También quieren ser ayudados y rescatados. Entonces, ayudarles con la culpa y la vergüenza y otras cosas que pueden venir acompañadas de lo que están enfrentando, ¿no? Porque si una chica está enfrentando bulimia, claro que hay culpa, claro que hay vergüenza. O sea, hay muchas cosas también que tenemos que aprender como pastores a quitar la culpa, a quitar la vergüenza y hablarles afirmación a sus vidas. No, sí, 100%. Y y también, no sé, me siento guiado a decir esto. Cualquier persona sufriendo de alguna enfermedad donde necesitan medicamento en específico, considerar que eso no te descalifica de poder ser parte de esto, de poder avanzar lo que Dios está haciendo y poder participar dentro del reino. Lo hemos visto vez tras vez, gente con algún tipo de retraso, algún tipo de esquizofrenia, identidades múltiples, ansiedad, depresión, cosas fuertes, ¿no? Hemos visto a Dios moverse y es algo aún bíblico. O sea, nomás lees un poquito acerca de enfermedad mental fuerte, ¿no? O sea, algo más clínico, y la Biblia, y te salen personajes como Ezequiel, aún Isaías, ves depresión con Jeremías, David, lees los Salmos, ves mucha gente luchando con sus sentimientos, con sus imaginaciones, y si lo pones en manos de Dios, puede ser algo increíble con estas cosas. Entonces, nomás quería ahí darle esperanza a cualquier pastor que está luchando con tengo algún joven y ahorita es un desorden, o ahorita causa, no sé. Para nosotros tuvimos un muchacho que tenía esquizofrenia y causaba temor porque
sí, o sea, tenía sus crisis y todo, y era un muchacho grande. Y sí, era un poco peligroso al principio, y nomás creyendo que Dios lo va a sanar, y si no va a ser a través de algún milagro, que va a encontrar el medicamento correcto y todo eso. Y ya, o sea, no te descalifica. Eso era más que nada, no te descalifica. Entonces, si tú estás luchando con algo así, o tienes algún familiar, alguien cercano a ti, luchando con algo así, no te descalifica. Es nomás, No. todos estamos heridos de alguna manera. Y Pablo lo describe como un mensajero de Satanás, como una espina en el costado, ¿no? Y Dios dice, mi gracia te basta. Con eso, o sea, no, aún hay cosas que a lo mejor nunca vamos a sanar de eso. Sí. Sin embargo, su gracia es suficiente para seguirnos avanzando en esto y seguirnos llevando a crecimiento y a no sé, cumplir su voluntad aquí en la tierra. Entonces sí, nomás quería meter eso porque hemos estado hablando acerca de voluntad y ser parte de esto y poder rendir tu voluntad. Y si estás luchando con alguna enfermedad, no te descalifica para nada. Entonces, Totalmente. si algo, creo que sí, su gracia va a ser manifestada aún más, de manera más impresionante. Esa sería mi esperanza. Y como pastores también que vale la pena que busques personas que te puedan escuchar, con quien tú puedas hablar de estas cosas. Yeah. Porque a veces sí es difícil externar cómo te has sentido, ¿no? Y creo que lo tienes que hacer con las personas correctas, con los amigos correctos, para decir estoy enfrentando esto y pedir ayuda. Porque sí necesitamos como pastores amigos con quien podamos tener estas conversaciones y decir, hey, estoy luchando con esto, me está costando trabajo esto en mi Yeah. vida, ¿no? Yeah. Y sí, quería terminar con una pregunta más personal. Y sé que hablas mucho de esto en Humano, entonces otra vez, otro plug para Humano, que básicamente parece ser el tema principal de tu podcast. Pero ¿cómo mantienes tu mente sana, resistente ante tácticas del diablo? O sea, ¿cómo te mantienes tú centrado y todo eso? Ahorita ¿Algunas que prácticas o algo? mencionabas sobre la herida, creo que todos tenemos que reconocer que a lo mejor tenemos una cierta propensidad a cosas. Hay personas que tienen como alergia a, no sé, al maní, al gluten, a cosas, a la lactosa. Entonces lo que haces es evitar ciertas cosas para poder tener mejor salud, ¿no? Hablando de cosas físicas. En mi caso, y creo que todos tenemos que ser conscientes de cuál es algo que a nosotros nos cuesta trabajo. Y para mí en lo personal tiene mucho más que ver con depresión y con esta sensación a veces de melancolía y tristeza. Y me encuentro, ¿no? Con ciertos playlists, con ciertas cosas, con ciertos ambientes, con ciertos pensamientos. Y entonces he empezado a reconocer que cuando esas cosas comienzan, necesito detener y necesito empezar a evaluar qué estoy enfrentando, qué es lo que me está pasando. Entonces la primera sí es reconocer que tenemos algunos puntos débiles. Para algunos va a ser ansiedad, para algunos va a ser lo que comes, para algunos va a ser, sí, puede ser más depresión, más tristeza. Entonces, eso fue lo primero y encontré también mi modo de emergencia. Cuando ya reconozco que eso ha estado ahí algunos días, entonces tomo un día para ir a buscar de Dios. Me voy a un bosque, me voy a algún lugar y decidí ya encontrar un espacio donde yo pueda estar con Dios 100%. Y cuando paso ese tiempo, siento como todas esas cosas van cayendo. Hay una claridad, me siento mucho más cerca de Dios y empieza a renovarme en mi interior. Entonces constantemente me estoy checando y constantemente estoy decidiendo saludablemente qué me ayuda y qué no me ayuda, qué me afecta más y qué no me afecta. La segunda es que sí también reconozco esta situación de vergüenza. O sea, que a veces te sientes con vergüenza o con rechazo y necesito la afirmación de la palabra de Dios. Entonces, en mi celular tengo afirmaciones constantemente que estoy repitiendo. Mantengo mis pensamientos en lo que Dios dice acerca de mí. Entonces, esta idea de cuando Jesús es bautizado y eres mi hijo amado en quien tengo complacencia y estoy contigo, yo necesito esas palabras de mi Padre sobre Yeah. mí. Me urge estar escuchando afirmación constante. Y si no la escucho de parte de Dios, la voy a buscar en muchos lugares y nunca me va a saciar. Entonces, entiendo que necesito su afirmación constante.
y tengo en mi celular, ¿no? Es la primera nota que tengo antes de predicar, antes de hacer muchas cosas, lo tengo, lo leo y me estoy recordando las palabras de parte de Dios en mi vida. Yeah. Y creo que la otra es que también hago algunas cosas incómodas. O sea, me salgo de mis propios pensamientos, de pensar tanto en mí y hago compasión, oro por otros, regalo cosas, salgo nada más de mi propia como Yeah. burbuja, porque es muy fácil mantenerte en tu propia burbuja y creo que vale mucho la pena hacer un par de cositas que no son cómodas, que son incómodas para salir de mi egoísmo, porque todos nos vamos hacia eso, ¿no? Sin duda la ansiedad, la bulimia, todas las cosas de salud mental te hacen autoprotegerte, te hacen pensar más en ti y creo que tenemos que tener ciertas cosas que vayan contra eso, para que no caigas en autocompasión, pobre de mí, me está pasando esto, estoy ahí y hacemos nuestra propia fiesta. Entonces, hago cosas, ¿no? Busco a alguien, hablo con alguien, salgo de mi propio entorno, oras por alguien para realmente como que salir de esa propia identidad de egoísmo. Yeah, wow. Súper bien. Pues quiero hacerte algunas preguntas, pero quiero hacerlo que sea exclusivo para Patreon. Entonces, quiero preguntarte algunas cosas del enneagrama. Entonces, sí. ¿Qué tal terminamos aquí? Y si quieren escuchar el resto de esta conversación, pueden ir a Patreon. Y quiero decir una cosa más antes de que nos vayamos a Patreon. Va. Estoy trabajando en unos videos en este programa de 12 semanas que tenemos para nuestros grupos pequeños. Yeah. Entonces, lo quiero tener antes del fin de año. No es un compromiso, es un deseo y va a estar disponible para todos los de Patreon de Armadillo, de Humano. Pero en particular sí quiero dar esos recursos a pastores. Entonces, sería 12 semanas que ayude para grupos pequeños y que puedan tener recursos y que sigamos compartiendo las conversaciones y las cosas. Entonces, creo que sí va a ayudar. Súper bien. Súper chido. Y sí, vayan y escuchen Humano. También Gabriel Borja tiene su Patreon donde sube cosas cada ¿qué? 2 semanas, 15 más o menos. días, ajá. 15 días. Yo soy uno de los que apoyan ahí y sí, gracias. Mucho oro ahí en su Patreon. Sigan su podcast. Y también es el pastor de... ¿Ya cambiaron de nombre? No. Comunidad todavía. Sigo sacando Sigo sacando los secretos de Borja. No pasa nada. Tú sabes todo. Pero ahí en Comunidad... ¿Cómo están en Spotify para que puedan escuchar tus predicas? Comunidad Cristiana de Puebla. Comunidad Cristiana de Puebla. Y sí, si no tienen iglesia, están en Puebla. Es una increíble iglesia. Amo tanto a Gabriel y a Gaby. Y es un nuevo bebé. Ya lo quiero conocer. No lo he visto en video y estaba dormido todo el rato. Pero sí, los queremos un montón. Son de nuestros mejores amigos. Vayan y escuchen Humano lo más pronto posible. Es un increíble podcast. Suscríbanse, denle like y sí, nos vemos el próximo jueves con un episodio acerca de guerra espiritual. Muchísimo y no sé si tú quieres terminarlo. Muchas gracias, Jesse, en serio, por todo lo que haces de Armadillo. Les amamos a ustedes, a Mimix, a Sawyer y escuchen Armadillo. Ánimo.